4 de septiembre de 1944. Cuando los tanques británicos entraron en la ciudad de Amberes, los comandantes aliados se preparaban mentalmente para lo que ya se había vuelto una rutina amarga. En todos los puertos capturados hasta ese momento, el patrón había sido el mismo: muelles destrozados, grúas derrumbadas, almacenes volados por los aires. Los alemanes en retirada no dejaban nada útil acá. Si no podían conservar un puerto, lo convertían en chatarra. Eso era exactamente lo que esperaban encontrar en Amberes. Pero Amberes no se parecía a ningún otro puerto. Los muelles estaban intactos, las grúas seguían en pie, los almacenes estaban cerrados, pero listos. Las vías férreas seguían conectadas con el interior de Europa. No había explosiones, no había incendios, no había sabotaje masivo. El puerto más grande y funcional de Europa Occidental había caído en manos aliadas prácticamente sin sufrir daños. Era un milagro logístico. Amberes tenía la capacidad de manejar hasta 40.000 toneladas de suministros al día: combustible, municiones, alimentos, repuestos, vehículos, todo lo que un ejército moderno necesitaba para mantener una ofensiva continua. Además, estaba mucho más cerca del frente que las playas de Normandía y el puerto de Cherburgo. Desde Amberes, los suministros podían viajar por ferrocarril directamente hacia Alemania. En términos logísticos, la guerra en Europa acababa de cambiar. El mariscal de campo Bernard Montgomery envió de inmediato un mensaje al comandante supremo aliado, Dwight D. Eisenhower. El informe era claro y directo: Amberes capturada intacta, instalaciones portuarias sin daños, lista para uso inmediato. Durante meses, los planificadores aliados habían estado profundamente preocupados por la logística. El avance tras la ruptura de Normandía había sido tan rápido que los ejércitos estaban superando a sus propias líneas de suministro. Los camiones no podían seguir el ritmo. El combustible comenzaba a escasear. Las reservas de munición disminuían. Los vehículos se desgastaban y se averiaban a un ritmo alarmante. Los soldados podían ganar batallas, pero sin suministros no podían sostener una campaña. Amberes parecía la solución a todos esos problemas. O al menos eso parecía al principio. Había un detalle crítico que no podía ignorarse. Amberes no estaba directamente en la costa. Se encontraba a unos 100 kilómetros tierra adentro desde el Mar del Norte. Para que los barcos de carga llegaran al puerto, tenían que navegar por el estuario del río Escalda, una vía fluvial larga, estrecha y compleja, que serpenteaba a través de marismas, islas bajas y canales artificiales. Cada kilómetro de ese estuario estaba controlado por los alemanes. En la orilla sur, el 15º Ejército alemán mantenía posiciones fortificadas. Al norte, tropas alemanas ocupaban la isla de Walcheren y la península de Zuid-Beveland. Desde allí, controlaban las rutas marítimas con artillería costera pesada. El estuario estaba minado. Cualquier barco que intentara avanzar sería observado, apuntado y destruido. Mientras esas posiciones permanecieran en manos alemanas, Amberes era inútil. El 5 de septiembre de 1944, un día después de la captura de la ciudad, los oficiales de inteligencia de Montgomery explicaron la situación con total claridad. El puerto no puede utilizarse hasta que se despejen los accesos del Escalda, no hasta que la artillería alemana sea neutralizada, no hasta que las minas sean retiradas, no hasta que toda la vía fluvial esté asegurada. Montgomery escuchó el informe. Lo entendió. Reconoció el problema. Y aún así, decidió no actuar de inmediato. Para comprender esa decisión, hay que entender el estado mental de Montgomery en ese momento. Durante el mes anterior, sus fuerzas habían avanzado a una velocidad impresionante. En apenas 2 semanas, los ejércitos aliados habían recorrido más de 250 kilómetros a través de Francia y Bélgica. Bruselas había sido liberada el 3 de septiembre. Amberes capturada el día 4. El colapso alemán parecía inminente. Montgomery estaba convencido de que el enemigo estaba al borde del derrumbe total. Creía que el ejército alemán ya no tenía la capacidad de reorganizarse ni de montar una defensa coherente. En su mente,
La guerra podía terminar con un solo golpe más. Una operación audaz, rápida y decisiva. Su idea era simple y arriesgada a la vez. Un avance directo a través de los Países Bajos. Un cruce del río Rin. Un empuje hacia el corazón industrial de Alemania. Para lograrlo, proponía una operación aerotransportada masiva. Paracaidistas capturarían una serie de puentes clave. Las fuerzas terrestres avanzarían por un único corredor para enlazar con ellos. Si todo salía bien, los aliados estarían dentro de Alemania antes de que los alemanes pudieran reaccionar. La operación se llamaba Market Garden. Dentro de su propio cuartel general, algunos oficiales expresaron preocupaciones serias. ¿Qué pasaría con el Escalda? ¿Qué pasaría con los accesos a Amberes? ¿No sería más prudente asegurar primero las líneas de suministro antes de lanzar una ofensiva tan ambiciosa? Montgomery descartó esas dudas. Los alemanes están derrotados, insistía. No debemos darles tiempo para reorganizarse. Debemos mantener el impulso. La velocidad es esencial. Market Garden debe tener prioridad absoluta. Para llevar a cabo la operación, necesitaba algo fundamental: la aprobación de Eisenhower. Market Garden no era una ofensiva menor. Requería recursos enormes. 3 divisiones aerotransportadas aliadas. Prioridad total en combustible y munición. Control del poder aéreo aliado. Y sobre todo, la concentración del esfuerzo aliado en un solo eje de avance, el del norte. Eisenhower no estaba convencido. Su estrategia se basaba en un avance de frente amplio, presionando a los alemanes en múltiples puntos al mismo tiempo. Concentrar tantos recursos en una sola operación significaba dejar a otros ejércitos con suministros limitados. Significaba aceptar riesgos enormes en todo el frente. Montgomery, sin embargo, presentó su plan con absoluta seguridad. «Denme los recursos», prometió. «Llegaré a Berlín antes de Navidad. Terminaré la guerra en 1944». Eisenhower escuchó, dudó, evaluó los riesgos y finalmente aceptó. El 10 de septiembre de 1944, Eisenhower aprobó la operación Market Garden, otorgó a Montgomery prioridad en suministros, asignó 3 divisiones aerotransportadas a la operación, comprometió a las fuerzas aéreas aliadas en apoyo total del plan. Ni Eisenhower ni Montgomery emitieron órdenes para despejar de inmediato el estuario del Escalda. Ambos asumieron que podía esperar. Esa suposición marcaría el curso del otoño de 1944. A mediados de septiembre de 1944, las consecuencias de esa decisión comenzaron a sentirse en todo el frente occidental. El avance aliado había sido tan rápido después de Normandía que las líneas de suministro estaban al límite. Los ejércitos habían recorrido cientos de kilómetros en cuestión de semanas, pero su sistema logístico seguía anclado en las playas del Día D y en el puerto de Cherburgo, a más de 600 kilómetros del frente. Cada galón de gasolina tenía que ser transportado desde Normandía en camión. Cada proyectil de artillería, cada ración, cada pieza de repuesto. Y los propios camiones necesitaban combustible para ir y volver. El sistema empezaba a colapsar bajo su propio peso. El general George S. Patton lo sentía más que nadie. Su tercer ejército, que había atravesado Francia a una velocidad impresionante durante agosto, ahora estaba detenido al este de París, no por resistencia alemana, sino por falta de combustible. Los tanques de Patton estaban inmóviles. Para un ejército blindado, no hay sonido más inquietante que el silencio. Tripulaciones que semanas antes habían avanzado sin descanso, ahora se sentaban sobre el acero frío de sus Sherman, observando cómo la lluvia otoñal convertía los caminos en barro. Sabían que los alemanes estaban en retirada. Sabían que el camino hacia el Rin estaba abierto, pero sin gasolina, un tanque no es más que un bloque de acero de 30 toneladas. Patton protestó con furia, escribió, llamó, exigió explicaciones, argumentó que podía estar avanzando hacia Alemania si recibía combustible. En cambio, su ejército estaba paralizado mientras otros recibían prioridad.
no estaba solo. El primer ejército estadounidense, bajo el mando del general Courtney Hodges, comenzó a racionar munición. A las unidades se les ordenó limitar el uso de artillería, conservar balas de ametralladora, hacer que cada disparo contara. Los reemplazos no estaban llegando al ritmo necesario. Todo el frente sentía la presión. Y la solución estaba allí mismo, en Bélgica. Amberes seguía intacta, vacía, inútil. Un puerto capaz de descargar 40.000 toneladas diarias permanecía cerrado mientras los ejércitos aliados luchaban con escasez. Los muelles estaban listos, pero ningún barco podía alcanzarlos. El estuario del Escalda seguía en manos alemanas. Mientras tanto, el 21 Grupo de Ejércitos de Montgomery recibía prioridad absoluta de suministros. Todo lo disponible se desviaba para apoyar la operación Market Garden. A los ejércitos estadounidenses se les ordenó consolidar posiciones, defender, esperar. Esperar a que Montgomery lograra su golpe decisivo. Patton explotó. Argumentó ante Eisenhower que se estaba sacrificando el avance general por una sola operación, que se estaba ignorando el problema real, la logística, que Market Garden no resolvía el cuello de botella del suministro. Eisenhower se mantuvo firme. Market Garden comenzará el 17 de septiembre, le dijo. Cuando tenga éxito, la situación de suministros mejorará. El 17 de septiembre de 1944, comenzó la operación aerotransportada más grande de la historia. 3 divisiones aliadas descendieron sobre los Países Bajos. La 101 aerotransportada, cerca de Eindhoven. La 82 aerotransportada, en Nijmegen. La primera aerotransportada británica, en Arnhem. El plan era audaz hasta el extremo. Capturar una cadena de puentes que cruzaban ríos y canales. Crear un corredor estrecho por el que las fuerzas terrestres británicas avanzarían rápidamente hacia Alemania. Si todo funcionaba, los aliados cruzarían el Rin y entrarían en el corazón industrial del Reich. Si funcionaba. Pero desde el principio, las cosas empezaron a salir mal. La inteligencia aliada había subestimado la resistencia alemana. Unidades acorazadas que se creían inexistentes estaban presentes. Tropas alemanas reaccionaron con rapidez. El avance terrestre dependía de una sola carretera elevada, flanqueada por terreno pantanoso. Cualquier interrupción convertía el corredor en una trampa mortal. Los paracaidistas británicos en Arnhem quedaron aislados, rodeados, sin refuerzos suficientes. Lucharon casa por casa, día tras día, esperando una ayuda que nunca llegó. En 9 días, la operación se derrumbó. Más de 17.000 soldados aliados murieron, resultaron heridos o fueron capturados. La primera división aerotransportada británica quedó prácticamente destruida. Los alemanes conservaron el control de los cruces del Rin. El corredor hacia Alemania permaneció cerrado. Market Garden había fracasado. Montgomery declaró que la operación había sido 90% exitosa. Afirmó que se había ganado terreno valioso, que se habían aprendido lecciones importantes. No mostró intención alguna de asumir la responsabilidad por el desastre. Pero el resultado era innegable. La guerra no había terminado. El frente seguía estancado. Y la crisis logística continuaba. Para principios de octubre de 1944, el alto mando aliado enfrentaba una realidad incómoda. El ejército alemán no se había derrumbado. El invierno se acercaba y los ejércitos aliados aún luchaban en Francia y Bélgica en lugar de avanzar profundamente en Alemania.
Eisenhower convocó una conferencia con sus principales comandantes. El tema central fue la logística, cómo sostener las operaciones durante el invierno, cómo preparar ofensivas para la primavera, cómo resolver el problema de suministros que paralizaba todo el teatro de operaciones. La respuesta era obvia para todos en la sala. Amberes. Había que abrir el puerto, había que despejar el Escalda, había que permitir que los barcos llegaran directamente a Bélgica. Cuando se preguntó por qué el Escalda no había sido despejado aún, Montgomery explicó que sus fuerzas habían estado comprometidas con Market Garden, que el estuario estaba fuertemente defendido, que la operación requeriría recursos significativos. La paciencia de Eisenhower se agotó. Le recordó que había dado prioridad absoluta a Market Garden, que la operación había fracasado y que ahora Amberes debía convertirse en la prioridad número 1. El puerto tenía que estar operativo antes del invierno. Montgomery aceptó finalmente la orden. Asignaría al primer ejército canadiense la tarea de despejar el estuario del Escalda. La operación comenzaría de inmediato. Pero ya era mediados de octubre. Amberes había sido capturada el 4 de septiembre. Habían pasado 6 semanas con el puerto completamente inutilizado. 6 semanas en las que los ejércitos aliados podrían haber estado recibiendo decenas de miles de toneladas diarias. 6 semanas que tendrían consecuencias que nadie en esa sala comprendía todavía del todo. A mediados de octubre de 1944, el primer ejército canadiense recibió finalmente la orden que muchos oficiales consideraban inevitable desde septiembre: despejar el estuario del Escalda y abrir el acceso marítimo al puerto de Amberes. La misión era clara en el papel: eliminar las fuerzas alemanas en ambas orillas del estuario, capturar la península de Südbeveland, tomar la isla de Walcheren, asegurar completamente la ruta hasta el puerto. En la práctica, era una pesadilla. El terreno del Escalda era un laberinto de tierras bajas ganadas al mar, protegidas por diques altos y estrechos. Los alemanes habían volado muchos de esos diques deliberadamente, inundando enormes extensiones de terreno. Lo que antes eran campos se convirtieron en lagunas salobres, frías y profundas. Los soldados canadienses avanzaban a pie, con el agua hasta la cintura. No había trincheras, no se podían cavar. A los pocos centímetros aparecía el agua. Los tanques apenas podían maniobrar y quedaban atrapados sobre los diques, perfectamente recortados contra el cielo, visibles para la artillería enemiga. El 15º ejército alemán no solo tenía búnkeres de hormigón, tenía el agua como aliada. Cuando los alemanes rompieron los diques, transformaron el campo de batalla en una trampa mortal. Los heridos no siempre caían al suelo. A menudo resbalaban en el barro helado y se ahogaban antes de que los camilleros pudieran alcanzarlos. Era una lucha miserable, lenta y brutal. El enemigo rara vez se veía, solo se hacía visible cuando el agua alrededor de los soldados empezaba a hervir bajo el fuego de ametralladoras ocultas. Los ingenieros limpiaban campos minados bajo fuego constante. La infantería asaltaba búnkeres uno por uno. La artillería bombardeaba posiciones que debían tomarse metro a metro. El avance se medía en cientos de metros por día. Lo que Montgomery había descrito como una operación relativamente rápida se prolongó durante semanas. La segunda división de infantería canadiense perdió alrededor de 2.000 hombres solo en la península de Südbeveland. Las fuerzas británicas que asaltaron Walcheren sufrieron cerca de 8.000 bajas adicionales. Los defensores alemanes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Mientras controlaran el Escalda, Amberes seguiría siendo inútil. Mientras el puerto fuera inútil, las líneas de suministros aliadas seguirían estiradas hasta el límite.
y mientras eso ocurriera, los aliados no podrían lanzar ofensivas sostenidas. Cada día ganado era tiempo comprado para Alemania. El 8 de noviembre de 1944, las fuerzas canadienses aseguraron finalmente la isla de Walcheren. Las últimas posiciones alemanas que controlaban el estuario fueron eliminadas. Pero incluso entonces, el trabajo no había terminado. El estuario estaba lleno de minas. Los dragaminas navales comenzaron la lenta y peligrosa tarea de limpiar la vía fluvial. El 28 de noviembre de 1944, el buque Liberty SS Fort Cataraqui entró en el puerto de Amberes. Fue el primer barco aliado en llegar al puerto desde su captura. Habían pasado 85 días. 85 días desde el 4 de septiembre, cuando el puerto fue capturado intacto, hasta el 28 de noviembre, cuando finalmente comenzó a usarse. 85 días durante los cuales Amberes podría haber estado descargando 40.000 toneladas diarias. La aritmética es brutal. 40.000 toneladas por día durante 85 días equivalen a más de 3 millones de toneladas de suministros. Combustible suficiente para mantener todos los ejércitos aliados en movimiento continuo. Munición suficiente para sostener ofensivas mayores. Alimentos, repuestos, ropa de invierno. Todo lo que faltó durante el otoño de 1944. En lugar de eso, los ejércitos aliados pasaron septiembre, octubre y la mayor parte de noviembre, luchando con escasez constante, mientras el puerto Milagro de Amberes permanecía vacío. Cuando el puerto finalmente se abrió, la situación estratégica ya había cambiado. Las avanzadas fáciles del verano habían terminado. Las defensas alemanas se habían consolidado. El clima se había vuelto miserable. El invierno estaba comenzando. Y en los bosques de las Ardenas, fuerzas alemanas se estaban concentrando en secreto. Hitler había decidido explotar los problemas logísticos aliados. Estaba reuniendo sus últimas reservas para una ofensiva desesperada. El retraso en la apertura de Amberes le había dado exactamente lo que necesitaba. Tiempo. Tiempo para reorganizarse. Tiempo para concentrar fuerzas. Tiempo para atacar. El 16 de diciembre de 1944, el ejército alemán lanzó su ofensiva a través de las Ardenas. Más de 200.000 soldados atacaron a lo largo de un frente de 120 kilómetros. El ataque logró una sorpresa total. Las bajas estadounidenses en las primeras 48 horas fueron catastróficas. La elección de diciembre no fue accidental. Aunque Amberes ya estaba abierta, solo llevaba 3 semanas operando, y aún no había alcanzado su capacidad máxima. Las líneas aliadas seguían tensas. Los ejércitos estaban desplegados en un frente demasiado amplio. La ofensiva alemana tenía un objetivo claro: dividir a los ejércitos aliados, capturar Amberes y forzar una paz negociada en el oeste. El plan era irreal y estaba condenado al fracaso, pero logró infligir enormes pérdidas y prolongar la guerra. Más de 80.000 estadounidenses se convirtieron en bajas durante la batalla de las Ardenas. 19.000 murieron. La 106ª División de Infantería perdió 7.000 hombres capturados, la mayor rendición masiva de tropas estadounidenses en el teatro europeo. Después de la guerra, los aliados interrogaron a los generales alemanes para entender cómo y cuándo se había decidido la ofensiva. El general Alfred Jodl explicó que Hitler anunció el plan a mediados de septiembre de 1944. Para principios de octubre, cuando quedó claro que los avances aliados se habían detenido por problemas logísticos, los planes operativos ya estaban listos. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt confirmó que el retraso en la apertura de Amberes fue notado de inmediato por la inteligencia alemana. Observaron el tráfico aliado, vieron la falta de ofensivas sostenidas y concluyeron que la logística estaba limitando las operaciones aliadas. Von Rundstedt fue directo cuando se le preguntó si la ofensiva de las Ardenas habría sido posible si Amberes se hubiera abierto en septiembre. Su respuesta fue inequívoca: no.
Con suministros fluyendo libremente en octubre y noviembre, Alemania no habría tenido oportunidad de reunir fuerzas para un ataque mayor. La decisión de priorizar Market Garden sobre la apertura inmediata de Amberes no fue solo un error táctico, fue un fallo estratégico con consecuencias humanas enormes. Guerras no se ganan solo con maniobras brillantes, se ganan con suministros. Sin combustible, los tanques no avanzan. Sin munición, la infantería no ataca. Sin logística, incluso el mejor ejército se detiene. Montgomery creyó que una última operación espectacular podía terminar la guerra. Subestimó la importancia del trabajo poco glamuroso de despejar minas, tomar búnkeres y abrir rutas de suministro. Eligió la gloria sobre la logística. Y por esa elección, miles de soldados pagaron con su sangre, con su sufrimiento y con meses adicionales de guerra, que quizás podrían haberse evitado si el puerto de Amberes hubiera sido abierto cuando fue capturado, y no 85 días después.